lo importante aquí es, si estás antiagregado y tomas clopidogrel o aspirina, puedes vacunarte sin ningún inconveniente. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5 y también en Mariela TV. También me pueden ver en Facebook. Yo estoy como Mariela Viteri, así que pues me ubican allí. Y también estamos en vivo y en directo, si no tienen una radio cerca. Y estoy con el doctor Luis Gómez, cardiólogo, y vamos a tratar un tema súper importante, que es pues la vacunación en pacientes cardiológicos. Mitos y verdades. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, en este momento con el virus, hablar de mitos y verdades es todo también hipótesis, ¿no? Porque no sabemos qué es verdad y qué es mentira en un 100%. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal, Mariela? Bueno, sí, la realidad es que estamos aprendiendo un poco con la vacunación del COVID en este contexto. Entonces, si bien es cierto, tú dices que puede ser muy pronto como para saber si los mitos y verdades y si realmente suceden estas cosas, hay cosas que sí son francamente predecibles, Mariela. Imaginémonos en este momento, el grupo que se está vacunando es mayores de 65 años. Imaginemos nuestros abuelos, nuestros padres en silla de ruedas, hipertensos, diabéticos, que están haciendo una fila desde las 9 de la mañana Ahora está pasando. Para recibir su vacuna, su primera dosis. Entonces, ese es el punto que sí podemos predecir. Sí podemos predecir qué es lo que puede pasar con esta población en particular que está siendo privilegiada con la vacuna, que la necesita porque es como más vulnerable, y yo quiero recalcar esto fundamentalmente una vez más. El grupo vulnerable, el grupo que justamente necesita más de una vacuna, es el paciente cardiológico, que es hipertenso, diabético, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y vascular. En general, este paciente tiene una respuesta pobre a la infección del COVID. Es por eso que es prioridad vacunarlos a ellos. Entonces, en un principio, pareciera de que no tenían muy clara la indicación de que si el paciente cardiológico se podía vacunar. Entonces los estaban comenzando a excluir, Mariela, y eso es imposible hacerlo. Los pacientes cardiológicos deben de vacunarse, los pacientes diabéticos deben de vacunarse. Ahora imaginemos el escenario que están viviendo los ancianos, y por eso digo, si es predecible un poco, entender que el abuelo se tomó la pastilla para la presión en la mañana, apenas desayunó porque quería llegar a tiempo para vacunarse y justamente encuentra una fila en donde va a esperar horas hasta su vacunación y no le llega la vacuna lamentablemente al tiempo que es. Entonces puede tener hipertensión ya en ese momento. Se aplica la vacuna y a los 30 minutos tener presión alta porque los tiempos de espera son muy prolongados en ese contexto. Entonces yo sí quiero alertar, y justamente no desde el punto de vista mal, sino de que las personas estén preparadas con sus pastillas para la presión, ¿sí? Que vayan de la manera más holgada posible, si es posible, no tan caluroso, ¿sí? Que vayan hidratándose bien, ¿sí? Que vayan con termo. Claro, con una bebida hidratante. Si bien o con Gatorade o con lo que sea, con ese tipo de bebidas, claro. No importa, digamos, nomás marcas, porque a nosotros lo que nos interesa, doctor, es que la gente vaya bien en este proceso de vacunación. Se me quedó ahí. Pero sí, o que vayan también ¿cómo es? Con Pedialite, que vayan con este tipo de cosas que son las mejores formas de hidratarse, ¿no? Sí, si bien es cierto, los pacientes hipertensos a veces no es bueno sobrehidratarlos, pero lo que sí tenemos es que prever esta situación de un lugar que está sin ventilación, muy caluroso y tenga un tiempo de espera prolongado en el sol. O sea, si uno en la formación, digamos, de la escuela ya no podía estar más de 40 minutos, que se sentía algo mareado, lo mismo puede pasar con nuestros ancianos que acaban de tomar la pastilla para la presión y la presión tiende a bajar con la medicina, pueden tener un golpe de hipotensión arterial. Es por eso que es bueno en este momento dar esas medidas a los pacientes cardiológicos de que vayan preparados
con un termito de agua, que tengan la posibilidad de estar sentados en un lugar ventilado, con ropa holgada, alimentados, desayunados, ¿sí? Y en ese contexto poder, digamos, recibir la vacuna de la mejor manera. Doctor, las filas están largas. Las filas están largas. Lo que se está viviendo ahora es que las filas están largas y que obviamente hay un proceso de vacunación con mucha gente. Se da aquí y se da en cualquier parte del mundo. Las filas están largas y muchas veces no van a poder encontrar un lugar capaz ni con sombra para poder, pues, guarecerse. Entonces, yo creo que también podrían llevar hasta, no sé, paraguas que lo hacen de parasol, que también sería una medida, pero ayer hablaba con una amiga y alguien le preguntaba, mañana le toca vacunar a mi papá, le decía una amiga, un papá de una amiga de ella, y le preguntaba a la amiga muy inteligentemente cuáles son las medidas que hay que tomar para vacunar a los ancianos. Hay que tomar medidas y hay que prevenir, hay que planificar cómo vas a llevar a los adultos mayores a recibir la vacuna. No puede ser que vayan así como así. Tienen que ir preparados con todo el kit, digamos, como que se fueran a hacer camping. Bueno, esta recomendación, para ser claro, sí es real, ¿no? Ir como si fueras al camping, bien desayunado, con bebidas hidratantes, tomar la pastilla para la presión, pero recordar que el golpe de calor también puede generar hipotensión arterial y en ese momento eso podría ser perjudicial para el paciente, entonces lo ideal sería que vaya a hidratarse un poco más en ese contexto de la espera. De ahí los mitos con respecto al tema de los antiagregantes, bueno, pues pastillas como clopidogrel y aspirina, en este caso digo aspirina, que es el nombre comercial, que es el más conocido, pero se llama ácido acetil salicílico. Estas medicinas no contraindican la vacunación y muchas veces se está promoviendo esto de que con antiagregantes, si tomas clopidogrel no puedes vacunarte. Esto no es real. Sí se pueden vacunar. Los pacientes que tienen ciertas consideraciones para la vacunación son los pacientes que están anticoagulados, que toman una medicina para diluir la sangre. Esos pacientes sí deberían de consultar previamente si se puede suspender una dosis o no, o en el contexto de que si toman otra pastilla anticoagulante que se llama warfarina, hacerse un examen de laboratorio previo antes de hacer un procedimiento de vacunación. ¿Qué tipo de examen? ¿Qué tipo de examen? Un examen que se llama, en general, tiempos de coagulación. ¿Sí? Tiempos de coagulación. ¿Y que te sacan en la oreja? Son los pacientes que toman, ¿El de la oreja? warfarina. No, es un examen directamente, se toma una muestra sanguínea de la vena. Okay. Y con eso se ve el tiempo de dilución de la sangre. Si la sangre está muy diluida, por encima de 4, puede haber riesgo de sangrado. Esto para entrar no tanto en detalle en eso, porque creo que lo importante aquí es, si estás antiagregado y tomas clopidogrel o aspirina, puedes vacunarte sin ningún inconveniente. Ve y vacúnate, porque eres la población de riesgo. Y si estás anticoagulado, toma contacto con tu cardiólogo para que te indique si se puede suspender o no un poco la dosis antes, si se necesita suspender la dosis o si se necesita hacer un control de coagulación previo a hacer, digamos, la vacunación. Y de ahí en más, pues el paciente cardiológico necesita la vacuna en ese contexto. Todas las reacciones que existan de inflamación de una vacuna, en un paciente que tiene de base hipertensión, que tiene de base diabetes, el dolor que pueda generar la vacuna, ¿sí? Y la inflamación que pueda generar la vacuna, uno la puede controlar en los 30 minutos. Normalmente el proceso de vacunación lo que hace es, entra el paciente a la vacunación y sale a la sala de espera para 30 minutos controlar su presión arterial. Okay. Si la presión arterial está alta porque le duele, porque está con algún malestar, pues bueno, se toman medidas puntuales de ese paciente. Pero si el paciente se fue con una presión habitual y en la casa tiene un poco de presión alta, no es de sorprenderse también que el dolor que esté generando la vacuna pueda generar hipertensión. De hecho, los pacientes hipertensos conocen muy bien de que cuando tienen una emoción fuerte o un dolor o un golpe, pueden haber episodios de hipertensión arterial. Doctor, cuénteme algo. Esta información de que hay trombos luego de la vacunación,
¿Qué tan real puede ser o son casos aislados? ¿Qué se ha visto en Ecuador? Los casos son aislados. Lo que se ha visto en Ecuador es, o sea, anecdótico, no, en ese momento, ¿no? Lo que sí está pasando, y quiero hacer énfasis en esto, es que el que se vacuna cree que es superpoderoso y tiene ya los anticuerpos. Exacto. O sea, no es cierto. si bien es cierto, la vacunación, cuando tú recibes la vacuna, comienza a generar tus anticuerpos. Si tú vas y te expones en ese momento frente a pacientes que tengan COVID, y si te expones y te contagias, puedes tener el COVID a pesar de la vacuna. Claro. Y tu vacunación prácticamente no sirve. Entonces, es importante entender de que cuando uno entra al proceso de vacunación, uno tiene que mantenerse aislado, no tiene que relajar las medidas. Si uno relaja las medidas, uno puede pasar esta situación justamente, que es que se infecte con COVID. Y aquí viene eso, que hubo trombosis, no, que tuvo COVID, la vacuna le dio COVID, igual está internado, y tenemos colegas que fueron internados porque obviamente se contagiaron, ¿sí? Justamente después de la vacunación, y esto está pasando y es real. Lo que se necesita hacer es seguir las medidas y después de la segunda dosis, dependiendo de la vacuna que estemos aplicando, en este contexto la que se está aplicando en el Ecuador, después de la segunda dosis a los 14 días tienes los anticuerpos suficientes para contrarrestar la enfermedad. Hasta ese entonces no los tienes bien preparados. Si te infectas, puedes padecer la enfermedad. Eso debe estar claro, porque obviamente la población en riesgo ahorita, que es la población de los adultos mayores que se está vacunando, hay que seguirlos cuidando. Y yo espero y aspiro de que el proceso de vacunación no genere grandes conglomerados, también con aumento de casos también, porque también viene ahora el tema de las elecciones, hubieron los feriados, entonces van a haber conglomerados. Hubo las graduaciones. Bueno, eso se está viendo claramente que no están respondiendo a las medidas y hay que ser enérgico en eso. Este brote que estamos viviendo es prácticamente igual al del año pasado, producto de prácticamente lo mismo, el feriado. ¿Es igual el del año pasado? No con la misma intensidad. Tenemos factores de mitigación. Ni con la misma letalidad. Lo de la letalidad está por verse porque las nuevas cepas, y esto ya usted tuvo que haber escuchado de mano de los infectólogos, las nuevas cepas que están tienen un mayor porcentaje de transmisibilidad, entonces eso quiere decir que es más fácil transmitirla. Estamos viendo si tiene mayor letalidad. Presumimos que el hecho de que haya más gente infectada nos pone un poco en jaque en la internación y en el paciente en UCI, porque ese paciente sí está habiendo un repunte del paciente hospitalizado. Gracias por esta información, mi querido doctor. Fue siempre un gusto poder conversar con usted. Estamos muy pendientes de lo que está pasando con la vacunación para el COVID en nuestro país. Estuvimos con el doctor Luis Gómez, cardiólogo, y tratamos el tema de los mitos y verdades de la vacunación en pacientes cardiológicos. Un abrazo, doctor, y con todo el público nos oímos y vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Chao, doctor, gracias. Ya saben que este programa se represa mañana y va a YouTube en la noche, ¿sí? Un abrazo. Bye, chao, chao. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Produbanco, Nature's Garden, Eucamiel, Inmunolif, Magnesio Leaf, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Banco del Pacífico, CNT e Interagua.